Análisis político en Expreso BioBio. Como cada día lunes ya nos acompaña Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Hola, Loreto Álvaro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. Tierra derecha, camino al plebiscito del 17 de diciembre, pero es bien paradojal, parece, porque hoy día escuchaba los análisis de los economistas, las proyecciones, y dicen que, mire, podría haber más estabilidad en un caso que otro, pero si ocurre lo contrario, tampoco sería demasiado grave. Se ponían en distintos escenarios. ¿Qué se está jugando en esta pasada y cómo se aventura la campaña? Porque en todas las campañas hay combos que van y combos que vienen. Sí, estamos a 34 días del plebiscito, ya pronto comienza la franja el viernes, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto la campaña en televisión, en radio va a ser muy intensa y muy importante porque todavía tenemos, Álvaro, a propósito de tu pregunta, un plebiscito con alta incertidumbre respecto al resultado, ¿no? Claro. Respecto al resultado ese día, en la noche, pero también respecto del resultado de qué pasa en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Vamos a seguir teniendo dudas con las reglas del juego, ¿no es cierto? Hubo una controvertida entrevista de la diputada Carol Cariola que no fue tal como ella dice que fue, ¿no? Pero que de alguna manera instala también esta idea de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya sea que se imponga la opción del en contra, y si se impone la opción del en contra sabemos que sigue vigente la actual Constitución, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es, ¿eso cierra la cuestión constitucional, cierra la conversación sobre este tema o se mantiene abierta? Lo mismo que si gana la opción a favor, ¿no? Que muchos también plantean que deja instalada la cuestión de incertidumbre sobre las reglas porque permite mucha judicialización o va a abrir mucha interpretación a lo que dice el texto constitucional, que alguien va a tener que resolver, ¿no? Entonces, de alguna manera el escenario que tenemos es un escenario todavía muy volátil, ¿no? Las encuestas siguen marcando un predominio de la opción a favor, ¿no? Vemos que la encuesta que se publica semanalmente vuelve a plantear que no se ha movido el a favor, el en contra, en cambio el a favor cayó 3 puntos, ¿no? Casi el error muestral, ¿no? Por lo tanto, todavía tenemos un escenario bien volátil y vamos a tener que esperar a que comience la franja, como dice Loreto, el viernes, para ver cómo va cambiando la percepción de la gente que está desinformada, que está desinteresada, que está desmotivada respecto de este proceso. Eso lo muestran también las encuestas, ¿no? El nivel de desinterés sigue siendo muy evidente. Sí, solo por mencionar una de las encuestas, CADEM, por ejemplo, la opción a favor retrocede después de 6 semanas al alza, llega a 32%, y el en contra se mantiene en un 50%. Esa es una de las varias encuestas que se están desarrollando. Sí, claro, y esa misma encuesta, perdón Álvaro, plantea que lo que aumenta también es la desmotivación, el desinterés en el proceso, Eso es bien interesante. Sí. Y si uno, claro, estamos hablando con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. En materia de comunicación, si hubiese que asociar una idea, por ejemplo, a la favor, ¿cuál sería esta? Y si tuviésemos que asociar una idea en contra, ¿cuál sería esto? Digamos, tratando de adelantarnos a lo que podríamos ver a partir del inicio de campaña en medios de comunicación. Bueno, el a favor va a poner mucho énfasis en cuestiones concretas, ¿no? Uno tendría que pensar qué son esas cuestiones concretas. Bueno, cuando se dice que la gente va a quedar exenta del pago de contribuciones a la primera vivienda. Sabemos que en Chile ese es un grupo reducido, no es que todos y todas paguemos contribuciones, ¿no? Hay un 20% de las viviendas. Cerca de un 20%. La pregunta es qué tan influyente puede ser ese 20%, pero esa es una cuestión concreta, Álvaro, ¿no? Okay. Al otro lado, ¿no es cierto? El en contra dice, mire, con esto vamos a constitucionalizar el sistema de AFP, por ejemplo, ¿no? O sea, las AFP van a quedar establecidas ya no es cierto, por una norma como es hoy día una ley, sino que va a estar en la Constitución, ¿no? Entonces, de alguna manera, como la gente no va a leer el texto los próximos días por el desinterés, por la desmotivación, esto va a quedar muy jugado en las interpretaciones y en lo que tú dices que los intérpretes de la Constitución, los voceros, ¿no es cierto?, los rostros, puedan decir respecto de una u otra de las opciones que están en juego. Va a ser ese tipo de cuestiones muy concretas en las que la gente
puede comenzar a fijarse, ¿no? Y va a depender mucho, por eso, como digo, de cómo se manejen las campañas desde el punto de vista comunicacional. Esto se va a jugar ahí en ese plano, ¿no? Y se inclina la balanza a uno u otro de las opciones que hoy día están en disputa. Claro, justamente en algunos minutos más, a las 11, el Consejo Nacional de Televisión va a hacer este sorteo, que es público, para el orden de la aparición de los participantes de las opciones en la franja que, recordemos, comienza este día viernes. Así de rápido pasó el tiempo. Este viernes comienza la franja, Marco. Y claro, a ver, es un plebiscito, es segunda vez que se va a optar por el texto o no, por un texto o no, pero estamos envueltos también en temas, a ver, se ha hablado de quién va a tomar protagonismo en las campañas, los videos. Alguna ha dicho, no, es que yo no tengo tanto tiempo, no es que va a ser esta la vocera, no es que va a ser este el vocero, ya tenemos varios presidenciales por distintos grupos políticos, ¿no? Pero claro, esto se va a definir, tú bien dices, uno esperaría, y es el llamado que hemos hecho siempre, ¿no?, a que la gente se lea el proyecto y vote en base a eso. Ahora, siendo realista, uno, insisto, esperaría que todos lo hicieran, pero siendo realista, algunos van a decidir su voto en la franja. ¿Se sigue decidiendo el voto en la franja o en el proceso que vamos a vivir ahora, o es más allá del comentario de mi cercano, de, como bien decían con el tema de las contribuciones, por ejemplo, de algo que directamente me afecte o me beneficie, más allá del texto completo que debiera ser la Constitución? Claro, dado que, y a partir de lo que tú dices y lo que preguntaba Álvaro, ¿no es cierto?, para la opción en contra, creo yo que es complicado también llevar estas cuestiones mucho más concretas, porque es un poco abstracto, ¿no? Porque tú tienes que decir, mira, es que no está suficientemente resguardado el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Pero ¿qué significa eso en concreto? Que la gente, como no va a hacer una lectura exhaustiva del texto, se va a informar justamente en cómo esto se transforma desde el punto de vista comunicacional en algo más concreto, ¿no? Y por eso es que son importantes, como decía, los intérpretes de esto, quienes aparecen como rostros. Vemos que en la opción del en contra ha habido dificultades para encontrar rostros, ¿no? Sí. Lo que aparece hoy día conformando el comando que se dio a conocer la semana pasada no son personas de la primera línea en términos de visibilidad, ¿no? Recordemos que el proceso anterior fue el propio gobierno y el presidente, ¿no?, quienes se involucraron directamente en esto, y claro, tenían mucho más pantalla y más conocimiento por parte de los ciudadanos. En cambio ahora eso es más difícil. En el otro lado, en el a favor, ¿no?, también no es que esté siendo fácil la cosa, porque como tú decías, Loreto, pareciera ser que Evelyn Matei está siendo más cauta de lo que uno esperaría, ¿no? Dijo que ella no tenía tiempo, no tiene vacaciones para poder usarlas, digamos, en hacer campaña, ¿no? Recordemos que los funcionarios públicos también pueden hacer campaña después de sus horarios de trabajo, ¿no? Y ella es una funcionaria pública. Entonces, de alguna manera, va a ser bien importante conocer en la franja quiénes son los rostros que van a comenzar a aparecer. Se dice que esto quiere ser una campaña ciudadana, pero la gente necesita cierta certeza. Yo pensaba, por ejemplo, si la expresidenta Michelle Bachelet jugara un rol importante en la opción en contra, cosa que no sabemos si va a ser así todavía, ¿no?, podría ayudar, ¿no es cierto?, a que la gente tuviera alguna claridad sobre algunos de los conceptos que están en disputa. Pero no está siendo fácil tampoco encontrar elenco, encontrar rostro, porque la gente sabe también que este resultado, como decíamos al principio, es todavía bien incierto, ¿no?, y sigue instalando la incertidumbre. A lo mejor el silencio no es un mal consejo en una pasada donde, como decíamos al comienzo, también el desinterés en el proceso es lo que más va en aumento, ¿no? Un sello importante de esta pasada, por lo menos, ¿no? Claro, y sobre todo porque cada vez más las elecciones, lo hemos dicho varias veces acá, las elecciones son plebiscitos emocionales, ¿no? La gente se mueve no por consideraciones racionales. Uno quisiera que tomáramos decisiones racionales, leyéramos el texto, como decía Loreto, lo estudiáramos. Había más interés en el proceso anterior, mucha gente leyó el texto, lo revisó. Hoy día eso no está presente, por lo tanto, la decisión va a estar muy acotada o muy centrada, diría yo, en esta dimensión de la emoción, de los sentimientos. Esa tecla probablemente en la que se apriete, ¿no? La tecla del miedo, la tecla, ¿no es cierto?, de qué es lo que crea o no crea incertidumbre, como decía antes, la duda sobre lo que va a pasar. Probablemente ahí se juega parte importante de las definiciones estratégicas de la campaña.
Campaña que al menos la franja comienza este viernes, en algunos minutos más se va a sortear el orden de aparición justamente ahí por parte del Consejo Nacional de Televisión para una elección que, hay que repetirlo porque siguen las dudas, es voto obligatorio. Ya hemos dicho lo que ha pasado con las citaciones, con las multas, en fin, voto obligatorio, digo, para este 17 de diciembre. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros, Marco. Buen día. Chao, buenos días, un abrazo. Buenos días, Marco, abrazo.